Seguimos entonces estudiando los nombres de Dios, ¿verdad? Ya hemos visto algunos, no voy a preguntar cuáles para no ponchar a nadie, pero hemos visto algunos y desde un inicio lo dije, la idea no es aprendernos los nombres de memoria, no es como Elohim, no sé qué, cómo es que era, qué es lo que significaba, no, sino tomar la revelación de ese nombre para nuestra vida. Tomar la revelación, saber que Dios es un poderoso creador, que Dios es proveedor, que Dios es restaurador, conocer que Dios es el príncipe de paz, ese Cristo, a través de Cristo como nuestra paz, la paz que viene a nuestro corazón. Y ese es el sentido de esta serie, no es aprendernos nombres de memoria o hacer exámenes a ver de cómo vamos, sino que cada domingo y cada semana abracemos una revelación de Dios. Algo que Dios revela a través de sus nombres, podamos abrazarlo en nuestra relación personal con Él, para que pueda ser transformada, para que pueda ser dinámica. Yo creo que a veces la relación con Dios en algunas personas puede volverse como algo aburrido, pero te aseguro que si vas abrazando lo que Dios va revelando a través de su palabra, vas a tener una relación con Dios dinámica, distinta, constante, y vas a poder permanecer en eso. Y vamos a ver hoy este nombre, Rojí, o Jehová Rojí. Y este nombre significa o se traduce en nuestras Biblias como pastor. ¿Okay? Dios, pastor, Jehová, el pastor. La Biblia habla en muchas partes, no lo vamos a poder ver todo, pero habla en muchas partes de Dios como un pastor. Es más, Jesús en un momento llega a un lugar y dice que tuvo compasión de la gente porque los veía como ovejas sin pastor, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a encontrar en la Biblia, y por eso este nombre es tan importante, esta referencia. Dios como un pastor y nos compara a nosotros con ovejas, ¿ok? Y vamos a ver qué importancia tiene eso para este tiempo en nosotros. Este nombre quizás es fácil de escuchar, pero difícil de entender. Le voy a explicar por qué. Levanten las manos los que han tenido experiencias pastoreando ovejas en este lugar. Por eso es tan difícil de entender. No conocemos mucho acerca de la tarea o de la función de un pastor de ovejas. O sea, no sabemos qué es lo que hace, pero lo que vamos a leer hoy, que Ana nos estuvo leyendo en administración, lo que vamos a estudiar, lo escribió un pastor. Un pastor que se desempeñaba como pastor, que cuidaba ovejas, que hacía muchas cosas por eso. Y un día se dio cuenta de que Dios era eso para él. Un día se dio cuenta y dijo, así como yo cuido de estos animales, Dios me cuida. Todo lo que yo hago por ellas, Dios lo hace por mí. Y fue como para él, y por eso lo dejó en una canción, lo dejó en un escrito para que podamos conocerlo. La palabra rojí en el hebreo original significa cuidar, alimentar, sustentar y pastorear. Eso es lo que la palabra en sí significa. Y vamos a ver solo algunos ejemplos. En Salmo 28, del 8 al 9 dice, el Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad. ¿Y cuál? Pastor, guíalos por siempre. Otra vez haciendo referencia de Dios como pastor. Salmo 81, pastor de Israel. ¿Cómo llamaron a Dios? Pastor de Israel. Tú que guías a José como a un rebaño, tú que reinas entre los querubines, escúchanos y resplandece. Y en Miqueas 5:4 vamos a llegar ahí, pero quiero empezar por ahí. Vamos a escuchar una profecía de lo que Dios dijo que iba a suceder en el tiempo después con respecto a lo que Jesucristo también iba a representar en la vida del creyente. Y dice Miqueas 5:4, pero surgirá uno para pastorearlos. ¿Cuántos? Uno. Y esto es importante porque, claro, nos podemos confundir, y lo voy a mencionar varias veces hoy, nos podemos confundir con la función que puede tener un pastor de una iglesia. Pero la Biblia dice que surgirá, ¿cuántos? Uno. ¿Cuántos pastores de iglesias existen hoy en el mundo? Pero ninguno cumple la tarea que cumple Jesucristo.
no es la misma función, aunque tengamos el nombre de pastor. Y esto va a ser importante. Esto va a ser importante en lo que vamos a desarrollar. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Ningún pastor de iglesia tiene la tarea asignada ni va a lograr dominar todos los confines de la tierra. Esto es algo que hablaba de la venida de Jesucristo. Y vamos a estar estudiando y revisando algunas cosas. Quizás no vamos a profundizarlo del todo, pero vamos a estar viendo el Salmo 23, que estoy seguro que todos lo sabemos. Todos lo hemos leído, todos lo hemos escuchado, todos lo hemos, incluso quizás no sabemos algunos versos o incluso completo de memoria. Y qué chévere, pero vamos a tratar de verlo desde la perspectiva de quien lo escribió, que era un pastor de ovejas, ¿sí? Porque nosotros leemos, el Señor es mi pastor, nada me falta, el pasto es delicado, me hace descansar, y terminamos con una sensación de, qué lindo. Terminamos como, ay, qué bonito, sí, Dios es mi pastor, pero necesitamos verlo como lo estaba viendo David y abrazar la revelación que Dios dejó en la palabra acerca de él como pastor, él como rojí. Y vamos a ver que este David en su función de pastor hizo muchas cosas osadas. La Biblia dice que peleó contra osos y leones por rescatar a una de sus. Así que no estamos hablando de un pastor que se toma el trabajo a la ligera. No estamos hablando de un pastor que a pesar de que era despreciado por su familia, a pesar de que no era tomado en cuenta quizás por los de su propia casa. Una vez lo expliqué aquí, era una tarea que incluso no se le daba a los hijos de la casa, se le daba a los esclavos. Era algo que no era algo de mérito, no era una tarea meritoria en ese tiempo, no era una tarea de mucha honra, pero fue asignado para a este chico David, y David asumió su responsabilidad en serio. Y la Biblia cuenta, y el mismo David lo dice, venía un león a tomar una de sus ovejas y él mataba al león, imagínense. Él no permitía, estaba tan comprometido con cuidar a las ovejas que era capaz de arriesgar su vida. Y luego vino un oso, cuenta la Biblia, ¿y qué hizo? Lo mismo. Defendió la oveja, cuidó la oveja y logró matar al oso. Entonces, este hombre, para describir un día su relación con Dios, utiliza algo que estaba viviendo. Y dijo, el Señor es mi pastor. Y yo sé de qué estoy hablando. Quizás nosotros no, pero David sí sabía. David sí sabía de qué estaba hablando. Él decía, si yo soy capaz de hacer esto por un animal, y Dios es mi pastor, no me imagino de lo que es capaz. Y vamos a ir revisando, voy a leerlo completo y luego lo vamos a ir revisando por partes. Salmo 23, vamos a leerlo completo del 1 al 6. Y dice David, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Entonces vamos a ir viendo lo que para David significaba esta relación que tenía con Dios. Cómo veía David a Dios como pastor y cómo podemos empezar a verlo nosotros también. Y en primer lugar dice el Salmo 23:1, el punto número 1 dice, nada nos falta. Dice, el Señor es mi pastor y nada me falta. David veía que en su función, en su tarea, él se preocupaba porque las ovejas tuviesen todo lo que necesitaban, ¿sí? Y un día se dio cuenta de que Dios tenía esta capacidad
de satisfacer sus necesidades, pero no solo físicas, sino emocionales, sino espirituales, y pudo llegar a la conclusión de que no le hacía falta nada porque tenía un pastor, porque el Señor era su pastor. Y esto es muy importante porque a diferencia de estos animales, de estas ovejitas, que ya vamos a hablar un poco de ellas, tú y yo escogemos quién va a ser el pastor de nuestra vida. Tú y yo tenemos la decisión y la elección de decidir y de saber quién va a ser el pastor de mi vida. Algunos eligen al Señor como el pastor de sus vidas, pero otros no. Otros van a buscar que otras cosas pastoreen su vida. Van a confiar en otras cosas para alimento, van a confiar en otras cosas para protección, van a confiar en otras cosas para seguridad, van a confiar en otras cosas para estabilidad. Pero algunos van a escoger, y esto es importante, y no estoy hablando de escoger un pastor de una iglesia o de otra, sino que tú y yo tenemos la capacidad de escoger o al Señor como el pastor de nuestras vidas o cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa para que pastoree nuestras vidas. Pero la Biblia dice que solo hay un buen pastor. Y el mismo Jesucristo lo dijo. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. Solo hay uno. Así que si usted está buscando iglesias con buenos pastores, habrán unos que más o menos. Pero solo hay uno, un buen pastor. ¿Me estoy explicando? Solo hay un buen pastor. Y dice, el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Yo no doy la vida por nadie. Sí, no es mi tarea. Ya hubo uno que se sacrificó por usted. Ya hubo un sacrificio de sangre. No estoy llamado a dar mi vida en sacrificio por su vida. Solo hay un buen pastor que lo hizo ya. Y por eso se ha ganado el honor, se ha ganado el título de ser el pastor también de nuestras vidas. Dios, en Ezequiel, no lo coloqué ahí, pero en Ezequiel 34, del 2 al 4, hace un reclamo a los pastores de Israel. Y les reclama algunas cosas que para Dios son importantes de un pastor. Y que, por supuesto, si son importantes para él mismo ejerce en su tarea de pastor. Y entre las cosas que le dice, cuando les reclama, le dice, Dios les dice, miren, un buen pastor alimenta a su pueblo, fortalece a las ovejas débiles, sana a las ovejas enfermas, venda a las ovejas quebrantadas, recupera a las ovejas descarriadas y busca las ovejas perdidas. Y esta es parte de lo que Dios hace en su función, en su tarea, en su revelación como el pastor de nuestras vidas. Y quiero decirte algo que espero no te incomode mucho. Espero que te incomode un poco, pero no que te incomode mucho. ¿Sí? La Biblia nos compara con ovejas. Y la realidad es que las ovejas son posiblemente el animal más tonto que existe. Y no te estoy diciendo tonto, por favor. Nada que ver, ¿sí? Pero miren, las ovejas son animales indefensos. No tienen garras, no tienen dientes fuertes, no tienen, casi ni ven, no tienen buena visión, no tienen agilidad para hacer o para escapar. Son presa fácil de los depredadores. Necesitan al pastor para cuidar de ellas, porque si no, no pueden. ¿Sí? No hay manera de que puedan defenderse del ataque de distintos amigos. No tienen habilidades naturales para defenderse, para contraatacar. Por eso necesitan el cuidado del pastor. Además, las ovejas no tienen la capacidad de limpiarse a sí mismas. No pueden cuidarse. Y quiero decirte algo. Aunque tú creas que puedes cuidarte de ti mismo, créeme, no puedes. Necesitas un pastor en tu vida. Necesitas un pastor en tu vida. Porque cuando la enfermedad toca la puerta, no hay nada que puedas hacer para defenderte. Pero hay un pastor que puede defendernos, que puede acompañarnos en medio de las distintas circunstancias, y es lo que vamos a ver hoy. Pero si te pones a verlo,
Somos seres débiles. Somos seres indefensos. No podemos hacer nada contra un virus, no pudimos. No podemos hacer nada contra esas cosas que ni vemos, mucho menos contra grandes máquinas, grandes armas. No tenemos la capacidad de defendernos. Pero la Biblia dice cosas como: ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque yo estoy contigo. La Biblia empieza a hablar de esta seguridad que puede darnos Dios a nosotros si es el pastor de nuestras vidas. Las ovejas no pueden limpiarse a sí mismas como otros animales. Hay otros animales que han desarrollado y se lamen, se limpian, se meten al agua, lo que sea, y se limpian a sí mismas. Las ovejas no pueden. Las ovejas van acumulando suciedad en la lana y necesitan ser limpiadas por el pastor. Si no, acumula y ahí no hay manera de que pueda limpiarse. Las ovejas son totalmente dependientes del pastor para alimentarse, para caminar, para llegar a un rumbo, para moverse. A las ovejas les cuesta seguir una misma dirección. Si les cuesta seguir un mismo rumbo, necesitan ser guiadas, necesitan ir siendo llevadas a ciertos lugares. No se dan cuenta si están caminando a un abismo, no se dan cuenta si están caminando al peligro, no se dan cuenta. Por eso necesitan y Dios las creó así desde antes para utilizar esta imagen. Para utilizar esta imagen en su palabra y decir: yo soy el pastor y ustedes son ovejas. Y tienen dos maneras de ser ovejas. O son ovejas de mi rebaño o son ovejas perdidas y descarriadas. Solo hay dos maneras. Dice: yo busco a las perdidas, yo busco a las descarriadas para hacerlas parte de mi rebaño, para yo pasar a ser el pastor de sus vidas. Y cuando David dice: nada me falta, está hablando, entre otras cosas que vamos a seguir viendo, que Dios suple su necesidad de defensa, que Dios suple su necesidad de protección, que Dios suple su necesidad de limpieza y que Dios suple su necesidad de dependencia. Que puede ser esa persona en la que él puede confiar y de la que puede depender para llegar al rumbo que necesita llegar. En segundo lugar, David dice que Jehová Rojí, el Señor es mi pastor y le da descanso y tranquilidad. El Salmo 23:2 dice: en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Y lo decía Dubraja cuando estaba ministrando: solo Dios puede hacernos descansar. Miren, hay muchos de nosotros que están como mi hijo Mateo. Ustedes conocen a Mateo, ¿verdad? Terrenator, le dicen por ahí. Mentira. Él se está cayendo del sueño a las 3 de la tarde. Mateo, vamos a dormir. No quiero dormir. Él no entiende que necesita descansar. Él no ve que está cayéndose del sueño y que necesita un break, que necesita una siesta, que necesita un descanso. Él no lo ve, ni quiere. Y así yo he visto la vida de muchos de nosotros muchas veces. Solo Dios sabe que necesitamos el descanso y solo Dios tiene la capacidad de darnos ese descanso. Solo Dios tiene la capacidad de hacernos descansar. Miren, las ovejas debían ser conducidas, y eso lo sabía David, a aguas tranquilas. Porque una oveja en aguas con corriente es llevada por la corriente. Porque no puede concentrarse en beber y sostenerse al mismo tiempo. No puede. Entonces los pastores necesitaban llevarlas a aguas mansas, a aguas tranquilas. Y cuando no conseguían estas aguas y había un río con mucha corriente, el pastor abría una zanja para que saliera agua del río a un lugar donde el agua estuviera más tranquila y las ovejas pudieran beber. Porque si las ovejas se acercaban a las corrientes, se mojaban la lana y se ahogaban. Se las llevaba la corriente o se ahogaban. Entonces David sabía: mis ovejas yo las llevo a lugares de delicados pastos, porque además se enredan en todo.
Sí, se enredan, se enredan. Si el pasto es muy alto, si hay mucho, si hay zarzas, se enredan, se quedan todas enredadas. David dice, yo como pastor busco lugares de delicados pastos para mis ovejas. Yo como pastor busco aguas tranquilas para que ellas puedan beber. Eso hace el Señor por mí. El Señor tiene en su mente darme descanso. El Señor tiene en su mente hacerme descansar. Por eso la Biblia dice, no está ahí, pero por eso la Biblia dice cosas como que el Señor da fuerza al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Dice, los jóvenes se cansan y flaquean, pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán vuelos como el águila, correrán y no se cansarán. Dios tiene esa capacidad de darnos descanso, de darnos nueva fuerza. En Isaías 30:15 dice, esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Y dice la Biblia, pero no quisieron saber nada de esto. Dios dice, yo quiero darte descanso, quiero que descanses en mí, quiero que confíes en mí. Sé que la vida es abrumadora, sé que hay muchas corrientes, pero yo quiero llevarte a lugares tranquilos. Quiero que aprendas a descansar en mí y que yo como el pastor velo para que tú puedas encontrar un lugar de descanso, puedas encontrar. Por eso Jesús decía, vengan a mí los que están cansados, los que están cargados, y yo los haré descansar. Este es el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros, pero no sigamos como Mateo, diciendo, no quiero dormir, no quiero descansar, voy a seguir, yo puedo, voy a seguir esforzándome, porque cada día nos cansamos más y estamos agotadísimos, estamos cansados, estamos frustrados, estamos llenos de depresión, llenos de tantas cosas, y Dios está como estamos nosotros a veces con Mateo, necesitas descansar. Ven y descansa. Ven. Y nos toca con Mateo, porque no quiere, o sea, cuando no quiere, nos toca casi que obligarlo, que me toca cargarlo, ponerlo aquí, hacer ahí brinquitos y se duerme, porque tiene sueño, está cansado. Y no sabe que necesita descansar. Número 3, nuestro Dios como pastor trae restauración y dirección a nuestra vida. Él renueva mis fuerzas, dice la Biblia, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Dios promete renovar tus fuerzas. Dios promete hacer todo lo posible para guiarte a los caminos que Él ha preparado para ti. Otra vez, David sabía que una de las cosas necesarias para la oveja es que sea guiada. Y esa era su tarea. Él decía, si yo dejo estas ovejas por su cuenta, se pierden, se descarrían, mueren incluso, porque se meten en lugares que no deben hacer. Pero él sabía que un pastor guía a sus ovejas, les da dirección. Por eso decía, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre, renueva mis fuerzas, me ayuda. Pero para que esto, familia, sea una realidad en cada uno de nosotros, necesitamos abrazar, decidir y dejar que el Señor sea nuestro pastor. Que el Señor pastoree nuestras vidas. Porque a veces en vez de ovejas parecemos burros. No estoy ofendiendo a nadie, por favor, cuidado. Parecemos mulas. Y en vez de dejarnos guiar, somos tercos. Y es lo que Dios dice en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Versículo siguiente, no seas como el mulo, no seas como la mula, no seas como un caballo que hay que obligarlos para que sigan una dirección. Y esto es lo que dice en Juan 10:27. Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Dios quiere dirigir tu vida, pero si no lo escuchas, no hay manera.
Pero si no decides obedecer lo que Dios está hablando, no hay manera. Dios dice, yo te voy a guiar por sendas correctas. Escúchame, no hay falla. Yo te voy a guiar por sendas correctas. Te voy a guiar por el camino que debes andar. Estoy comprometido con eso, pero necesito que me oigas. Necesito que me prestes atención. Necesito que confíes en mí. Necesito que creas que yo sé a dónde voy, a dónde te estoy dirigiendo. Y aunque no veas el final del camino, confía en que yo tengo un buen plan. Pero para eso necesitamos tomar de la fe, tomar de la confianza y seguir adelante. Número 4, nuestro Dios como Rojí, como pastor, nos da seguridad. Esto es lo que vivía David. Aun cuando pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Dios ha prometido su presencia para cada creyente de Jesucristo. Dios ha prometido que por medio de su Espíritu Santo, Él estaría, su presencia iría con nosotros donde quiera que vayamos. Dios le prometió eso a sus discípulos y eso es una promesa que va de generación a generación, de creyente a creyente, hasta que Él venga. Dios ha prometido su presencia en nosotros y eso hace la diferencia cuando tenemos que pasar por esos valles oscuros. Porque Dios no promete en ninguna parte de la Biblia un camino de rosas. Porque Dios no promete en ninguna parte de la Biblia un Disney World. No lo promete. No, habrán montañas, habrán momentos en que llegamos a la cima de muchas cosas, pero luego vendrán los valles. Y David, como el pastor, en el terreno donde desarrollaba su tarea, sabía que habían lugares que eran unos valles y normalmente precisamente por estar rodeados de rocas, eran lugares oscuros. Eran lugares incluso donde acechaban los depredadores, donde habían ladrones, donde habían peligros. Y él sabía, no había opción. La única manera de que esas ovejas llegaran al pasto que necesitaban, al agua que necesitaban, era pasando por allí. Y él como pastor decía, ¿y qué usaba él para llevar a sus ovejas por medio de eso? Su vara y su cayado. Con la vara el pastor ahuyentaba el peligro. Si tenía que darle un palazo a un lobo, para eso era la vara. Y las ovejas venían. Y él estaba atento con su vara, pero su cayado era para ayudar a las ovejas en el camino. Habían algunos terrenos que eran incluso difíciles para las ovejas de subir. Y con el cayado la tomaba y la subía. Cuando algunas estaban quedando, y para él dice, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me ayudan a seguir. Y él dice, esto que yo hago con mis ovejas, esto lo he vivido yo, esto es lo que Dios hace conmigo. He tenido que pasar por momentos oscuros, he tenido que pasar por valles, he tenido que pasar por dolores, por tristeza. Mi familia no me quiere, pero Dios está conmigo y su vara y su cayado me defienden y me confortan. Y pude llegar a la conclusión de que en Él, en Dios y en su presencia había seguridad. Por eso yo no temeré cuando tenga que pasar por esos lugares. No temeré cuando tenga que pasar por momentos difíciles. No temeré cuando tenga que pasar por lugares oscuros. No temeré cuando tenga que bajar a los valles. A todos nos gustan las cimas, pero los valles los necesitamos para que podamos ver que Dios es nuestro pastor, que Dios nos cuida y que Dios está atento a lo que estamos viviendo. Número 5. Dios como pastor trae crecimiento y empoderamiento. Salmo 23:5 dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Miren, y quizás muchas veces hemos leído, tú aderezas, en otras versiones, tú aderezas delante de mí, ¿verdad? En presencia de mis angustiadores, o preparas una mesa en presencia de mis enemigos. Los pastores en esa época
en su cinturón llevaban un trapo, una tela amarrada, ¿sí? Y cuando iban a buscar una oveja perdida y cuando la encontraban, lo primero que tenían que hacer era darle de comer a la oveja, porque no sobre todo si tenían mucho tiempo perdida, otra vez no son buenas para buscar su propio alimento. Entonces seguramente estaban muertas de hambre y débiles y necesitaban fuerza para regresar a casa. Necesitaban fuerza para el viaje de regreso. Entonces el pastor agarraba la tela, el trapo que tenía, lo ponía en el suelo y sobre ese trapo ponía comida, pasto que venía recogiendo, ponía ahí. La oveja se acercaba a comer de eso que había puesto el pastor, mientras el pastor estaba defendiéndola porque estaba rodeada muchas veces de depredadores. Estaba rodeada y la oveja comía confiada y estaba rodeada de animales que querían su vida, que la querían a ella de comida. Y David dice, tú preparas mesa para que yo coma en presencia de mis angustiadores, en presencia de mis enemigos. Tú eres ese pastor. Otra vez, es lo que él hacía. Decía, mientras ella comía tranquila, yo estaba atento de que nadie la tocara. Yo estaba atento y él decía, tú haces eso por mí, Señor. Tú me preparas mesa para que yo coma. Tú preparas la mesa para mí, aun cuando estoy rodeado de enemigos y puedo estar confiado porque tú estás ahí. Y era lo que él hacía normalmente. Además dice, me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Cuando conseguían esta oveja, sobre todo si estaba enredada entre espinos o zarzales, normalmente se hacían cortes en la cabeza. Se hacían cortes en el cuerpo, pero sobre todo en la cabeza, que es el lugar más descubierto, porque parece que ellas están, si están con lana, están rodeadas de eso. Y el pastor tomaba del aceite que siempre llevaba y se lo ponía sobre la cabeza de la oveja y masajeaba su cabeza para comenzar a sanar sus heridas. Y esto era algo que hacía el primer día cuando la conseguía herida y luego seguía haciéndolo hasta que quedaba totalmente sanada. Y para David, en su imagen, lo que él hacía, dijo, me honras ungiendo mi cabeza con aceite. No solo me conseguiste cuando estaba perdido, no solo fuiste a buscarme, que es la imagen de esta oveja, sino que me honras al poner esa intención de sanar mis heridas. Estaba descarriado, estaba perdido, pero no solo me encontraste, tienes la intención de sanarme. Y yo quiero que sepas que así como David lo vio, es algo que Dios quiere que veas en este tiempo. Dios no solo quería encontrarte, Dios no solo quería salvarte, Dios no solo quería traer salvación a tu vida y a tu familia. Dios está interesado en sanar tus heridas. Él es el que restaura el corazón. Solo Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Ese quebrantamiento que la vida nos trae a veces, que los espinos de la vida nos trae a veces, que no se ven, que nadie puede ver, que estamos heridos solo dentro del corazón, en nuestras emociones. Y para David fue, me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Me honras, Señor. Gracias por interesarte en sanar mis heridas. No solo me conseguiste, sino que quieres sanar mis heridas. Quieres poner cada día aceite en mi cabeza. Y termina diciendo este verso, mi copa se desborda de bendiciones. Porque ciertamente David se dio cuenta de algo. Dios no solo quiere bendecirme, ayudarme, hacerme crecer, obrar en mí. Dios quiere usar mi vida para bendecir a otros. Dios quiere darme tanto. Por eso después Jesús en el Nuevo Testamento le dice a sus discípulos, den de gracia lo que de gracia reciben. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán
ríos que salten para vida eterna, ríos de agua viva que salten para vida eterna. Dios quiere bendecir tu vida y quiere sanar tus heridas, pero además quiere que tu copa rebose. Eso es lo que el pastor quiere hacer. Quiere que seas de bendición, quiere darte tanto, quiere llenar tanto tu corazón de amor que seas capaz de amar a los demás. Quiere llenar tanto tu vida de su misericordia que seas capaz de dar misericordia a otros. Quiere darte bienes materiales para que puedas ayudar a otros. Dios quiere rebosar la copa y a veces usa este texto solo para dinero. No está hablando únicamente de dinero. Está hablando de todo. Dios quiere sanarte. Por eso no lo tengo ahí, pero la palabra de Dios dice que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar también a otros. O sea, todo lo que Dios está haciendo en tu vida hoy, todo lo que Dios está trayendo a tu vida hoy, Dios no te quiere dar un poco, Dios no te quiere dar lo necesario, Dios no te quiere dar solo lo que necesitas, Dios quiere darte en abundancia, Dios quiere que tu copa rebose para que muchos otros puedan recibir lo que Dios te está dando a ti. Muchos se encontrarán con Dios porque se encontrarán contigo. Ese es el propósito de Dios y es lo que David veía en su vida, en su relación con Dios. Ya vamos al último versículo, parte A, punto número 6, bondad y amor en la vida. Salmo 23:6, la parte A dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y quiero, en cualquiera de las versiones que lo lea, vas a notar lo mismo. Esta palabra, ciertamente, no es un yo creo, posiblemente, a lo mejor, quizás, a mí me parece. No, para David es ciertamente el bien. Yo estoy completamente seguro que como Él es mi pastor, como Él cuida de mí, como Él prepara mesa delante de mí, como Él me da nuevas fuerzas, como Él conforta mi vida, como Él está conmigo en los momentos difíciles, como Él es el pastor de mi vida, estoy completamente seguro de que me va a seguir toda mi vida su bondad y su amor. Estoy completamente seguro de que no habrá un solo momento, un solo segundo, un solo instante, una sola temporada de mi vida en que yo no cuente con la bondad y el amor de Dios. Y esto es algo que David constantemente decía en los salmos. Por la abundancia de tu amor, yo puedo entrar a tu presencia. Es por tu bondad y por tu misericordia para siempre. Y es lo que David constantemente decía, mi buen pastor que ha prometido estar conmigo, que puede satisfacer todas mis necesidades espirituales, físicas, emocionales, eternas. Mi buen pastor, como Él está conmigo, estoy seguro de que su bondad y su amor estarán conmigo todos los días, cada instante, en cada momento. Me seguirán. No tengo que perseguirlo yo no tengo que estar persiguiendo eso. Eso me va a perseguir a mí porque Él es mi pastor, porque he decidido que Él pastoree mi vida. He decidido ser una oveja de su rebaño y he decidido someterme a su pastoreo, a su dirección, a su cuidado y a lo que Él tiene planeado para mí. Y por último, este buen pastor nos promete vida eterna. Salmo 23:6, la parte B dice, y en la casa del Señor viviré por siempre. Y escúchame, porque esto ya, él ya lo lleva a otro nivel. Él no se llevaba a sus ovejas para su casa. Sus ovejas no vivían con él. Pero él entendió algo, él decía, hay algo, Dios supera lo que yo hago como pastor. Yo como pastor llego hasta cierto punto, pero yo no me llevo a vivir a las ovejas a mi casa. Pero su amor es tan grande, su gracia es tan grande, que él entendió un día, en la casa del pastor viviré por siempre.
viviré para siempre. Todos los días de mi vida estaré en su presencia. En Juan 10, ya 27 y 28, Jesucristo en el Nuevo Testamento dice, lo leímos ahorita, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. ¿Qué hace el buen pastor por sus ovejas? Les da vida eterna. Todos los que hemos creído en Jesucristo como Salvador y como Señor y que hemos decidido, porque es una decisión, que Él sea el pastor de nuestras vidas. Dice, yo conozco mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz. Es decir, mis ovejas están atentas a mis palabras y me siguen. Y a estas ovejas yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Por eso en esta iglesia predicamos que la salvación no se pierde. Porque Jesús mismo ha dicho, si eres mi oveja, nadie te va a arrebatar de mi mano. No habrá nada que te aparte de mí. No habrá nada que si tú eres una oveja que has decidido confiar en Jesucristo. El Señor dice, nadie te arrebatará de mi mano. Jamás perecerán. ¿Por qué? Lo vuelvo a leer, Juan 10:11. Porque Él es el buen pastor. Y el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Y David no vio esto ya. David veía su tarea como función. Y él decía, yo soy capaz de arriesgar mi vida por estas ovejas. Por estos animales que ni son míos. Porque no eran de él. Es por estos animales que no me pertenecen. Son de mi papá. Él no vio esto, pero fue una representación de lo que Jesucristo iba a hacer después. Dice, yo soy el buen pastor. Las ovejas son de mi papá, pero yo voy a dar la vida por ellas. Mi papá me ha asignado cuidarlas y yo voy a dar mi vida por ellas. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Pero quiero que te tomes un minuto para que pienses en esto. Las ovejas de Dios, las ovejas de Cristo, las ovejas que están en su rebaño, oyen su voz y le siguen. No hay manera de que, porque a todos nos gustan estos beneficios, ¿verdad? Que el Señor esté conmigo en los momentos difíciles, que el Señor me fortalezca, que el Señor me provea para todo lo que necesito, que el Señor me conforte, que el Señor me dé fuerza, que el Señor prepare mesa delante de mis enemigos, que el Señor haga, pero el Señor te dice, pero quiero que seas una oveja, quiero que te dejes pastorear, quiero que escuches mi voz y me sigas. Deja de seguir haciendo las cosas como quieres, como te parecen, y presta atención a mi voz. Presta atención a lo que yo digo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco y nadie las arrebatará de mi mano. Así que quiero invitarte a que te coloques un momento de pie y quiero pedirte que cierres tus ojos y le pidas a Dios. Ya leímos todo. Ya leímos todo lo que Dios ha revelado en su palabra como pastor para nuestras vidas. Todo lo que Él promete, todo lo que Él ha dicho que puede hacer y que hará. Y esto es una realidad. Todas sus promesas son sí y amén. Todo lo que David veía en este pastor es lo que Dios quiere que tú encuentres en él. Dios quiere que tú encuentres en él seguridad, descanso, provisión, fortaleza. Dios quiere que encuentres en él nuevas fuerzas, vitalidad, ánimo. Dios quiere darte todas estas cosas. Pero necesitamos decidir que Él sea el pastor de tu vida.